comentábamos fuera de cámaras qué hermoso es el reunirnos para conversar, ¿no? O sea, qué importante. Así es. Qué bueno, ¿no, Luis Enrique? Muy agradable. Bueno, pero vayamos al tema de Iberoamérica, una comunidad. De acuerdo. Iberoamérica, fue una comunidad realmente entre los siglos XVI y XIX. O sea, esa comunidad barroca, ese mundo casi unívoco, ¿no? O sea, donde todos los templos eran similares, las iglesias similares, donde había costumbres, una cultura que hermanaba todo, ¿no? Ahora, eso fue hermanado a partir de una fractura, de una ruptura, que fue la conquista, que fue traumática, dolorosa y difícil. ¿Qué España vino entonces? Bueno, ahí hay un tema un poco largo y extenso de tratar, ¿no? El asunto de la actitud del español que viene aquí, si medieval o renacentista, que es uno de los aspectos más interesantes sobre este tema. Sin embargo, quisiera subrayar sobre tu preocupación acerca de la comunidad, que hay un detalle importante. La España que nosotros conocemos o hablamos desde ahora hacia atrás estuvo muy fragmentada. No era la España nación que podemos conversar ahora con cierta facilidad y no siempre con mucha convicción. Estamos hablando entonces de Castilla. Imagínate pues, estamos hablando de una Castilla que está rodeada de Cataluña, de los Países Vascos, en donde entonces la idea de una nación parece forjada con mucha paciencia y con mucho dolor durante siglos en la misma España. En el caso de América, quiero recordarte que Gonzalo Pizarro, por ejemplo, en 1544, en su rebelión contra las nuevas leyes de Indias, probablemente pretendió separarse de la corona. Y Lope de Aguirre. Y Lope de Aguirre, que tú has tratado tan bien en tu novela magnífica. Y quiero también subrayar de que una de las esperanzas mayores que hubo entre nuestros ascendientes criollos fue la independencia, en que la propia América pretendió unificarse con las ideas de Bolívar, con las ideas de los libertadores. Discúlpame, entonces esa América que trata de independizarse, de separarse desde la época de Gonzalo Pizarro, ¿no? Como dice Luis Enrique, ¿qué América es? O sea, ¿qué lo diferencia de España en ese momento? ¿Por qué quiere separarse estos criollos, estos españoles que habían venido acá, que se habían asentado acá y se habían afirmado, y en realidad no había mucha diferencia con el resto de los españoles? ¿Por qué se separan? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Tú qué crees, Max? Porque, fíjate, yo sí pienso que esa realidad de la cual partía no era de ninguna manera una realidad unívoca, pero creo también que la tierra tenía promesas increíbles. Muy importante eso, sí. Yo creo que es impensable este gesto independentista de Gonzalo, que creo que es evidente. Creo que hay una cosa interesantísima. Loman Villena da todos los datos que confirman esto. Y sin embargo, con ese ascetismo de historiador serísimo, erudito, nos dice, estos datos parecieran apuntar a esto, pero no. Sí. Es que yo creo que los datos apuntan y sí. Ya. Yo creo que Gonzalo sí quiso independizarse. Pero no se atrevió a ser rey, que era casi una condición sine qua non para poder lograrlo. Cosa que hace Lope de Aguirre, por ejemplo, cuando hace príncipe del Perú a Hernando Guzmán, por ejemplo. De acuerdo. Pero es que ya Lope está sostenido por el delirio, ya la conquista ha terminado. Yo creo que el gesto de Lope es tan real porque es delirante, y el gesto de Gonzalo es imposible porque es profundamente real. Él se estaba haciendo rey de hecho, no podía proclamarse rey, aunque Carvajal lo instara. Sí, lo instó continuamente. En cambio, yo creo que Lope se define como rey porque ya no tiene rey. Entonces yo creo que este es un país, Iberoamérica, es un país lleno de contradicciones. Eso, ¿no? me parece muy interesante, ¿sabes por qué? Yo creo que debemos ver las cosas seguramente con mayor realidad para llegar a ciertos perfiles sumamente fascinantes de lo que somos. Uno de ellos es precisamente la tendencia a lo personal, a lo regional, a las características propias de ciertas comunidades de la gran comunidad iberoamericana. Permíteme decirte, y no sé si estarás de acuerdo con esto Carlos y Max también, que uno de los aspectos precisamente de este esfuerzo por ser Iberoamérica
constituye el hecho de pasar a través de una serie de regionalismos y características muy particulares. O sea, pluralidad y unidad. Así ¿No es cierto? O unidad en la pluralidad, o Así pluralidad es. en la Yo unidad. creo ¿Tú qué que en dices? esos términos es la cosa. Bueno, es la única posibilidad futura, porque sobre todo en el siglo XX, pero como tú señalas desde el XVI, lo que aflora es la pluralidad de Iberoamérica, ¿no? Y aflora de diferentes maneras, fíjate, hasta en la propia España últimamente, ¿no? Pero aflora también en todos nuestros países, porque se van integrando a esta especie de concierto poblaciones que estuvieron sometidas durante siglos. Se van integrando las poblaciones indígenas en países como Perú, Bolivia, México, Guatemala, se van integrando poblaciones negras de origen africano. Eso es muy importante. Y para hablar del Perú de hoy se van integrando incluso colonias llegadas de Asia, como Pero chinos y claro, japoneses. está bien, o sea, hay una España plural que viene a una América plural que además se hace más plural. Así es, Y hoy a lo largo de siglos. Pero entonces, ¿qué es lo unitario? ¿Qué hace que toda esta pluralidad se reconozca en algo, en rasgos comunes? Mira, yo creo que hubo un sello muy uniforme en su pluralidad en un primer momento. Y creo que hay una segunda cosa que es puro siglo XX. Es decir, el siglo XX reconoce la pluralidad como legítima. El siglo XX es el siglo de la alteridad por antonomasia. Es decir, el siglo XX reconoce al otro como otro. Creo que el problema de la conquista que ocurrió en el siglo XVI hubiera sido hecha por quien hubiera hecho esa conquista, volviendo a esta ucronía, era que en aquel momento no era posible reconocer al otro en su otredad. El otro tenía que ser hecho a imagen y semejanza del conquistador. Quisiera completar ese pensamiento efectivamente de esta forma, en el sentido de que los momentos en que la pluralidad de América ha estado más unida ha sido, por ejemplo, en el caso de la independencia, cuando precisamente frente a la corona española se desea la independencia. Entonces nuestras múltiples diferencias se reúnen alrededor de ciertas ideas fundamentales o básicas que giran alrededor de la emancipación. Ahora, Lucho, yo te pregunto, hay una frase que los mexicanos dicen y repiten. Ellos dicen que en México la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. ¿Tú crees que esa frase sería aplicable para el todo de Iberoamérica? Mira, es un poco difícil afirmar una cosa así para el todo de Iberoamérica. Lo que yo quisiera resaltar es que si se habla de una comunidad iberoamericana, quisiera decir que dentro de la fragmentación de España y de América, hay momentos que tanto España como América tienen en que se acercan a una comunidad. Y hay otros momentos en que se alejan. Nosotros tenemos un siglo XIX, Max, recordarás, y tú, Carlos, por cierto, muy fragmentado y atravesado de guerras internacionales entre nuestros países muy desdichadas. Y entonces lo que fue la promesa de los emancipadores se destruye durante todo el siglo XIX. Ellos hicieron una emancipación incluyendo en su programa, por ejemplo, la tesis de Bolívar, la Federación de los Andes, que era la unión de los países de los Andes en este caso, para enfrentar precisamente a la hegemonía creciente de Estados Unidos. En esa época ya la veía Bolívar perfilándose. Quizá una cuestión al respecto, quizá podríamos hablar entonces de una suerte de proto-Iberoamérica en el pasado, y una Iberoamérica como promesa con signo de interrogación para el futuro. Eso es un planteamiento interesante. Vacío. Bueno, el presente sería justamente el tránsito de una a otra, porque cuando habla Luis Enrique de la independencia como momento de integración, sí, pero de integración yo diría de élites criollas, mientras que lo que insurge en el siglo XX ya son las mayorías que quedaron como un poco en segundo plano durante la colonia. Eso es muy interesante, Carlos, debido a que tú has señalado algo muy interesante acerca de las motivaciones de las élites criollas y cómo realizan la emancipación ellas. Es cierto, en gran parte. Y lo que está señalando de la intervención en el siglo XX de otros estamentos sociales que van forjando en el camino, y eso es la historia, la forja de una realidad, otra serie de destinos. La gran pregunta que me parece que hay ahora entre nosotros es cuál es el programa, cuál es el objetivo, cuál es la doctrina, por decirlo así, que alimentaría esta voluntad de integración.
Eso... Bueno, Max, discúlpame un momento, me parece que todo esto es sumamente importante, pero mejor dejamos aquí la conversación y volvemos un momento, ¿eh?